Cuéntanos, Fer, ¿tienes pareja? En este momento no sé la verdad, pero creo que no. Wow. Es complicado. Es complicado. Juan, Sí, ¿tú tienes pareja? Sí, tengo. Entonces a ti no te interesan No me estas interesa, noticias. Tal vez a mí sí. Tal vez a Fer sí, Depende. a la audiencia. Es que, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a tener un speed dating. Wow. Sí, para que vengan a conocer gente. Pero tú también puedes venir, porque claro. solamente es para conocer gente. No tiene que ser algo como muy acá de pareja solamente y venir a ligar. Esa es la idea. Es la idea, pero pues quién sabe, ¿no? Sí, justo. O sea, igual ya haces un mejor amigo, una mejor amiga, contactos de trabajo. Uno nunca sabe, Todo se puede. sabe. Entonces, pues, bueno, para ti, Fer, que sí que interesa a lo mejor conocer a alguien especial, vamos a tener nuestras speed datings y pues puede cualquier persona escribirnos en nuestras redes, en nuestro número de WhatsApp, que Fer se sabe de memoria y va a decir. 55 70 80 78 30. Excelente, muy bien, Fer. Por WhatsApp, por favor, porque solamente contestamos ahí. Sí, y justo pues la idea es que vengan a conocer gente, nos conozcan también un poco a nosotros y pues nada, también recaudar fondos para que podamos seguir creciendo este proyecto padrísimo. Yo sé que Juan va a traer a su pareja, van a venir a ser amigos, Claro. amigas, amigues y Más Fer, amigues, así más es. amigos. Y Fer va también a lo mejor a conocer el amor de su vida. Ya voy a tener una respuesta clara, ¿no? Ya, la próxima para que el me preguntes. siguiente ya te voy a poder preguntar, ya me va a hacer un sí contundente. Esa es la idea. Hola, mi nombre es Fernando Franco y bienvenidos a Andamos Dialogando, el podcast de Anda México. Estoy aquí con mis compañeros Diana Díaz Hola. y Santiago Dávalos en los controles. En esta ocasión vamos a hablar acerca del nuevo paradigma de la vivienda en México como parte de nuestra serie México en Transición. En esta ocasión vamos a hablar con Juan Carlos Espinosa Cuoc, quien es arquitecto, urbanista e investigador que actualmente se desempeña como gerente técnico del Infonavit, del que vamos a hablar un poco más adelante. Su experiencia abarca roles significativos en el sector público, incluyendo la coordinación del Programa Federal de Rescate del Espacio Público en Cedesol del 2007 a 2013 y consultoría para organismos internacionales como ONU Habitat y la Agencia de Cooperación Alemana. Su formación académica incluye estudios en la UNAM, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y el Pratt Institute de Nueva York. Actualmente es profesor de la Cátedra de Diseño Sustentable y Estudio de Vivienda en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, así como cofundador de Proyector, plataforma curatorial que promueve la investigación contemporánea en arquitectura. Su posición actual en Infonavit nos otorga una perspectiva privilegiada sobre los cambios institucionales recientes y su implementación técnica. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué no comenzamos con una pregunta muy sencilla para poner las bases? ¿Qué significa Infonavit? ¿No? Para la gente que no sabe qué significa el nombre como tal. ¿Y qué hace esta institución como tal? Pues bueno, primero que nada agradecerles por la invitación. Pues el Instituto del Fondo, el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores es un instituto que ya tiene 53 años, cumple 53 años ahora mismo y se funda con la idea de que todos los trabajadores en activo de México en una época cuya coyuntura era de superávit, es decir, México en ese momento venía del que se le llama históricamente el milagro mexicano, y había un superávit también petrolero, y había una cierta fortaleza institucional. Bueno, pues se constituye este fondo que es además tiene una estructura inédita y hasta la fecha sigue siendo algo que pues muchos otros países tratan de emular, ¿no? Y es esta configuración tripartita. ¿A qué me refiero? Que el instituto
instituto no solamente es un fondo, es decir, un fondo en donde se manejan recursos económicos y financieros, sino que además está compuesto por tres, digamos, grandes pilares, ¿no? Que son los patrones, los trabajadores y el gobierno per se. Y el Infonavit, pues a lo largo del tiempo ha ido obviamente evolucionando y cambiando dependiendo la coyuntura de la vivienda, que como a mí me gusta creer, la vivienda durante toda la historia de México y en muchos países, pero específicamente en México y en el siglo XX, ha sido ideológica, es decir, siempre ha estado acompañada o acompañando a, en este caso, el poder que la respalda, ¿no? Porque la vivienda finalmente, después de la Constitución del 17, como ustedes saben, está o en México se entiende como un derecho constitucional, ¿no? Claro, claro. Para darle un poquito más de contexto a la audiencia, el Infonavit fue creado en 1972, derivado de una reforma al artículo 123 constitucional. Y de hecho también para poner esto sobre la mesa, del 72 al 92, las aportaciones se acumulaban en un fondo común, sin cuentas individuales. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo es que funcionaba el Infonavit en esos momentos? O sea, hace ya 40, 50 años. Pues mira, o sea, el fondo de hecho sigue funcionando como tal, es decir, es un fondo común en el que toda persona que esté trabajando o vinculada a un patrón, a una empresa que pague sus impuestos, pague su seguridad social, tiene por obligación también pagar el Infonavit. ¿Qué significa que, y esto se vincula con lo que les decía antes, al ser un órgano tripartita, la aportación no es solamente del trabajador, sino la aportación va por parte también del patrón. Del empleador. Del empleador en este caso, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en el Infonavit a lo largo del tiempo es que ese fondo pues ha ido haciendo más grande. Y ese fondo, más grande también está sujeto pues a un mayor gasto, una mayor fiscalización, hay mermas, ¿no? También está sujeto a los avatares de lo que sucede en el mundo. Entonces ese fondo en el tiempo se ha ido también adaptando a esas condiciones, ¿no? Se ha ido blindando a través de leyes, se ha ido, por ejemplo, a través de cambios en la legislación, se ha permitido que ese fondo se pueda invertir en otras cosas y a partir del 2020, que me parece que es una de las grandes reformas del Infonavit, está vinculada precisamente al cambio en la Ley Federal del Trabajo, o sea, el incremento al salario mínimo. El Infonavit en el 2020 ese superávit digamos transferido por ese incremento al salario mínimo, porque recordemos que los trabajadores, o como se mide digamos la deducción es a través de salarios mínimos, pues lo que produjo fue un incremento histórico en ese mismo fondo, ¿no? Sí, y eso nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Sí, y solo para que quede un poquito más claro, o sea, cuando hablamos de un fondo es como una bolsita, o sea, es esta bolsita donde, pues si tú eres una persona como que estás dada de alta con tu seguridad social como debería ser por ley, pues lo que pasa es que a ti te retienen un pedacito de tu salario, también tu patrón pone un pedacito más en esa bolsita y pues bueno, el gobierno también pone un poquito más de esa bolsita y es como un ahorro, por así decirlo, que se va haciendo. Claro, o sea, es como una cuenta donde todos los trabajadores meten dinero, todos los patrones, los empleadores meten dinero y el gobierno también pone una parte, ¿no? Es un fondo de ahorro como el que abrirías así tu libretón, digo, por no mencionar de marcas. Eso es como si tú ahorraras en tu cochinito. Sí. Y dependiendo, pues como les decía, obviamente hay letras chiquitas, puedes subir o bajar, etcétera, pero bueno, ahí está. Es una tanda más especializada. Sí, una tandotota. Pues sí. Pero sí, justo para que quede claro, ¿no? Una tanda transgeneracional. Ándale, oye, muy buena. Sí, buena analogía. Muy buena. Bueno. Oye, ¿y tú tienes alguna idea o nos puedes platicar un poco de qué papel jugó este instituto en la como configuración urbana de México durante esas décadas iniciales, digamos? Pues yo creo que el Infonavit es vital, sobre todo en la configuración del
del México moderno o posmoderno, por ponerlo en términos también de historicidad arquitectónica, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, como les decía al principio, yo siempre he pensado que la vivienda es ideológica, y en México, después de la revolución, en la posrevolución, se empezaron a hacer estos ensayos de lo que tendría que ser la vivienda digna para los trabajadores. Sin embargo, ahí estos financiamientos eran emprendimientos más bien llevados a cabo por industriales, en este caso la industria del cemento y la emergente industria de ese momento. Después, cuando el Estado se consolida, digamos en los 50, el Estado, al tener ya recursos y al tener ya agencias que le permitían edificar, pues aparece esta tipología que es el multifamiliar, que como ustedes saben, pues hay muchísimos, ¿no? Tlatelolco probablemente sea el más conocido. ¿Podrías nada más explicarle a la gente a qué te refieres con esto? Sí, cuando vean que me estoy yendo por muy técnico, explíquenme. Sí, el multifamiliar, para los que conocen, es una tipología moderna que es básicamente mucha vivienda vivienda en densidad. ¿A qué me refiero? Que son edificios en donde se pueden habitar miles de personas. Por ejemplo, la densidad inicial con la que fue proyectada Tlatelolco eran 100,000 habitantes. Solo para que se den una idea, 100,000 habitantes es una ciudad mediana de México. Y Tlatelolco, para darle contexto a gente fuera de la Ciudad de México o fuera de México, pues es realmente un tipo, pues un barrio, ¿no? O sea... Sí, no se alcanzó a terminar todo el plan, pero digamos, al menos hay 10,000 personas, entre 10 y 15,000 personas viviendo en Tlatelolco actualmente en el plan que quedó, y sigue siendo hipermasivo, ¿no? Sí, entonces, y ese tipo de vivienda fue muy popular, les digo, entre la década de los 50, 60, porque había una demanda específica de vivienda. Siempre, México siempre va a tener demanda de vivienda. En ese momento, quienes estaban exigiendo esa vivienda eran los sindicatos, es decir, las personas que estaban agrupadas, que estaban organizadas y de alguna manera afiliadas con el poder en ese momento. Y eso medio da pie a lo que es el Infonavit posterior, porque los que quedaban fuera del sistema eran todas esas personas que no estaban organizadas, pero sí estaban aportando algo a la economía, o bien eran los trabajadores. Entonces, el Fondo Nacional de los Trabajadores, que es el instituto, lo que hace es que cubre esa parte. ¿Qué es lo que sucede? Que en los 70s, y algo muy importante que tenemos que decir, es que el Infonavit no nace como un banco. O sea, esta idea de identidad fiduciaria es posterior, es de los 90s y corresponde a otra ideología y otro momento, pero en los 70s estaba pensada o se pensó como una constructora. Entonces, el Infonavit estaba lleno de arquitectos, de ingenieros, de urbanistas y lleno de respiradores, en donde todos los arquitectos estaban básicamente dibujando las viviendas que hasta la fecha podemos ver, y de ahí que mucha gente todavía históricamente en el ideario digan mi casa del Infonavit, porque efectivamente la casa era diseñada, construida y financiada por el Infonavit. Sin embargo, en los 90s cambia, y a esto me refiero con la vivienda como ideología. Cambia porque para efectos narrativos vamos a llamarlo el periodo neoliberal, cambia de una constructora a un banco y deja de construir. Entonces toda esa parte de todos los arquis, inges, reserva territorial y constructora que era el Infonavit deja de serlo para convertirse esencialmente en un banco o una entidad fiduciaria. Qué interesante desarrollo. Perdón, pero justo en esta parte de la reforma de los 90s, en este cambio, ¿qué es lo que más podrías destacar que por un lado lo impulsó, pero también que que fue lo benéfico de este cambio? Pues mira, obviamente hay muchos detractores, hay mucho psicofante, hay mucha gente que le parece bueno o malo. Lo que yo te puedo decir es que en muchos sentidos la reforma del 94 lo que hizo fue organizar las finanzas del Infonavit, porque el argumento técnico era de que estaba en quiebra y estaba mal administrada, ¿no? Que es un poco el argumento con el que se privatizaron un montón de cosas en esa época. ¿Qué sucedió? Que bueno, esa reorganización del Infonavit permitió una capitalización real. Y eso creo que fue de las cosas más beneficiosas que trajo esa reforma. Sin embargo, como dicen, absolute power corrupts absolutely, ¿no? En el momento en que empieza a crecer el fondo y empieza el Infonavit a volverse una entidad, digamos, solvente, porque recordemos que el Infonavit no depende del presupuesto federal. Uh-huh. El Infonavit tiene su propio presupuesto, así es. Entonces, lo que empezó a suceder es que empezaron a haber como tentaciones para usar ese fondo.
Y esas mismas tentaciones empezaron a provocar también pues una suerte de regulaciones secundarias, porque obviamente estábamos en una época en donde la ley era también instrumental, digamos, a este tipo de eventos, llamémosle históricos, en donde ya no era como en los 70s que le hablabas al presidente y le decías quiero hacer un multifamiliar, sino tenías que hacerlo a través como de la ley. Más burocrático. Más burocrático, exactamente. De hecho, el Infonavit, si se dan una vuelta, se parece, digo, para los que les gustan las referencias culturales o metaculturales, si han visto Loki y la TVA, así se ve, o sea, es tal cual está, así se viste la gente, es color café, color café, corbata roja, todo igual. Bueno, lo que les quiero decir con esto es que precisamente ese cambio en la legislación provocó otro fenómeno que era la creación de monopolios a partir de la ley de vivienda del 2000. ¿No? Con Fox y el decreto de que se tenían que construir 6 millones de viviendas durante ese sexenio. Uh-huh. Entonces, un poco como está pasando ahora, que es 1.100.000, sí. Ahora son menos, pero en aquel entonces eran 6, había mucha lana, México era la 9ª economía del mundo, creo, y el Infonavit tenía, y lo que provocó eso, long story short, es monopolios. ¿No? Ahí es donde aparecen los grandes monopolios de vivienda, sí. De México. Y que también, digo, y a lo mejor, corrígeme si me equivoco, fue también hubo muchísimos incentivos para constructoras privadas, uh-huh, que fue lo que terminó haciendo que se fueran como a comprar tierra barata, uh-huh, en otras zonas donde no estaba urbanizado, donde no había servicios, uh-huh, y por eso ha tendido a haber ciertas zonas del Infonavit, bueno, de casas de vivienda social, seguridad social, que pues se han quedado deshabitadas, ¿no? Básicamente abandonadas. Y o sea, mucho enfoque en construir lejos de los centros urbanos, ¿no? De alguna forma hay muchos. Es que era más barato, entiendo que ese fue un poco el tema, porque sí, era justo, más barato y justo. Como lo que buscabas tú como constructora, pues era obviamente maximizar tu ganancia, ¿no? Y pues, o sea, te ibas a las afueras del estado de Hidalgo para que pues pudieras comprar tierra barata y uh-huh, pues no, o sea, pues no te salía tan caro y te quedaras con la mayor tajada del pastel, ¿no? Claro, o sea, a mí me suena, Juan, y me gustaría que igual nos puedas confirmar si es una manera correcta de verlo, que el Infonavit nace como ¿cómo decirlo? Como siendo una institución con una mayor visión estratégica, siendo más, digamos, hands-on, por decirlo en inglés, o sea, como estando más en el lado de la construcción como tal, del diseño arquitectónico, nos mencionas también, y fue luego en los 90s que más bien se financializó, ¿no? O sea, que se volvió más bien una institución financiera, no tanto de construcción o de estrategia urbana. Y bueno, esto deriva en lo que justamente Diana nos comentó hace unos minutos, o sea, de que se construyeran miles de viviendas fuera de los centros urbanos, sin acceso a servicios públicos, sin acceso a transporte, y que, bueno, queda deshabitado y tal vez cumple en el papel, ¿no? Los objetivos del gobierno federal, uh-huh, pero realmente no cumple los objetivos pues reales, ¿no? Que es de brindar a la gente vivienda. Sí, efectivamente, como lo dices, o sea, cumple de forma, pero no de fondo. Uh-huh. Y en el caso, bueno, lo que tú dices tiene mucho sentido porque realmente el Infonavit nace con un espíritu social. Sí. Es decir, deriva de esta idea si no me recuerdo, es el 17, no, el 17 constitucional, que es el del derecho a la vivienda, corríjanme si me equivoco, pero bueno, la idea es que al menos en el artículo 3 del Infonavit y de su ley orgánica es vivienda asequible, higiénica, etcétera, etcétera, para los trabajadores. Y es el espíritu del Infonavit, ¿no? Que en esta nueva iteración o en esta nueva reforma del Infonavit, cada reforma del Infonavit está aparejada a una ideología en el poder, ¿no? La nueva tiene que ver con recuperar el Infonavit como era, o esta idea del Infonavit de los 70s, ¿no? Que uh-huh, era para la gente. Entonces ahí si se dan cuenta hay como cierta poesía, ¿no? En cómo claro, la historia se vuelve medio circular, claro, porque efectivamente después de la reforma neoliberal del 94, pues lo que sucede es que el Infonavit empieza a financiar indirectamente porque se creía que el gobierno era ineficiente para administrar. Entonces quienes sí sabían administrar era el AIP. Entonces, sin embargo, la iniciativa
privada, exactamente. Entonces, en este caso, como decía Diana, pues iban a buscar de la tierra más barata, porque es lo que haría la mano invisible, ¿no? Buscar la mayor, el mayor profit o la mayor ganancia. Y entonces estas tierras estaban totalmente desoladas, no tenían ningún tipo de infraestructura, y ellos esperaban que al construir fuera el gobierno quien compensara o quien dotara de esa infraestructura. Sin embargo, todos sabemos, al menos en términos de urbanismo, que digamos, dotar de infraestructura a, no sé, tierra que está en despoblado, pues no solo es más caro e ineficiente, sino que a veces es imposible o a veces simplemente no se da. Entonces, eso es lo que terminó sucediendo, ¿no? Muchos de estos desarrollos que sí se vendieron, sí se comercializaron, pero terminó siendo abandonada por la gente porque no había manera de que fuera habitable. Estas constructoras se hicieron inmensamente ricas, al punto en que la vivienda ya no era ni siquiera el negocio, o sea, se volvió una cosa medio abstracta, en donde empezaban a cotizar en Wall Street. Ellos prometían que iban a construir 1 millón, 2 millones, un poco como lo que pasó en China hace poco. Sí. Y en el 2015 se declara el colapso, es decir, de esa burbuja. En el 2008 pasa en Estados Unidos, en 2014 nos toca a nosotros, y quiebran colectivamente las 4 grandes desarrolladoras de México, que eran Omex, Geo, Urbi y Ara. Ara no, y hipotecaria Tu Casita, entre otras, ¿no? Y pues ellas se declaran en quiebra colectiva, pero la más importante de todas era Geo, porque ocupaba, no sé, era un actor preponderante de mercado, y toda esa deuda, así como todo ese inventario de vivienda, se le queda al Infonavit, porque el Infonavit financiaba casi el 100% de toda esa vivienda, ¿no? Entonces, digamos, esa es la coyuntura en la que llegamos en el 2018 y la reforma del 2020. Ah, wow, no, o sea, qué gran explicación nos das, la verdad, o sea, creo que justamente como bien lo pones, o sea, como que regresamos al punto inicial del círculo, ¿no? O sea, el Infonavit inició como esta manera del Estado, ¿no? De tener un control estratégico de la vivienda social, luego se financializó, lo cual hizo que los objetivos fueran más financieros que reales, ¿no? En la vivienda social. Pasan todas estas situaciones de quiebra que nos comentas, y bueno, ahorita parece que ya estamos volviendo de nuevo al punto de arranque, ¿no? Así que yo creo que ya entendiendo un poquito más este contexto histórico, podemos comenzar a analizar algunas de las reformas que nos han traído a donde estamos ahorita, ¿no? Y comenzamos con la del 2020, que por lo que entiendo, pues, la idea es como centrarla un poquito más hacia el trabajador. Así que no sé si nos puedes platicar un poco, según como tú lo entiendes, ¿cuáles fueron las principales motivaciones y objetivos con esta reforma del 2020? Bueno, como les decía, y siempre lo voy a llevar ahí, todas las reformas, especialmente en el Infonavit, son ideológicas y tienen que ver con el partido en el poder. En este caso, como todos saben, en el 2018 gana la oposición, lo que ahora se le llama la 4T, gracias. Y digamos, para el presidente en turno, la vivienda no era como tal una prioridad. Él tenía otras prioridades en su agenda, pero lo que sí es que él había como cierto desdén a las cámaras, a las asociaciones gremiales que se dedicaban a construir, y más bien él lo que decía era que la gente podía construir. Entonces, más bien se apoyó la autoconstrucción, la producción asistida y todo lo que tuviera que ver con, como decías, el hands-on, ¿no? de parte de la gente. Entonces, la del 2020 lo que hace es que destruye, digamos, el monopolio legislativo, el aparato legal que permitía la construcción de monopolios, porque en ese momento el Infonavit solo podía financiar 2 formas de vivienda: la vivienda nueva a través de un desarrollador, es decir, un intermediario, o la vivienda usada a través de una compraventa entre particulares. Entonces, al cambiar la reforma del 2020, lo que busca es diversificar la cartera del Infonavit, permitiéndole a una mayor cantidad de gente poder ejercer su crédito, porque además, como con la reforma del 2018 de la Ley Federal del Trabajo, lo que empezó a suceder es que el fondo empezó a crecer. Entonces, cuando un fondo empieza a crecer, uno diría es una buena noticia, pero lo peor que le puede pasar a un banco es tener dinero y no poderlo prestar. Entonces, luego con la pandemia y otra serie de cosas que sucedieron en ese momento, lo que empezó a suceder es que
la gente no estaba ejerciendo sus créditos. Las cadenas de suministro y el suelo en México empezó a subir de precio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la vivienda social, es decir, esta vivienda que se encuentra en el umbral de los 1 y 2 salarios mínimos o abajo de 600,000 pesos para que nos entienda la audiencia, dejó de existir. Es decir, no había manera de poder producir esa vivienda. Entonces había muchísima gente que tenía el dinero para comprar, pero no había una oferta real. Entonces, el Infonavit lo que busca es, pues si no tengo esa oferta, que es el 70% de la gente que ahorra en mi banco, pues ¿cómo le hago para que esa gente empiece a gastar? Porque necesito opciones. Exacto, entonces empiezan a crear productos como de mejora, es decir, que pudieras pintar tu casa, meterle una cocina, comprar un terreno, unirte con tu abuelita, tu amigo, con quien sea para... O sea, se aumentó de 2 productos a 13 o 14 productos en ese sexenio, ¿no? Que creo que fue un gran acierto porque eso permitió también hacer que el Infonavit diversificara su cartera de crédito y de oferta de crédito. Sin embargo, pues no fue insuficiente porque al final el crecimiento del fondo fue incremental. Digo, para el dato más visible fue que cuando entró, o sea, el fondo del 2018 a la fecha creció de 100,000 millones a estamos cerca de los 900,000 millones ahora, ¿no? Wow. Entonces, sí, y sigue creciendo. Entonces, el Infonavit ahora mismo lo que necesita es empezar a mover ese dinero y entonces y ahí vamos a la reforma del 2025, que es básicamente regresar a ese Infonavit de antes. El Infonavit vuelve a tener facultad de construir, o sea, se constituye como una constructora del Estado. Ahora ya no es parte orgánica del Infonavit, sino se constituye como una filial. Esto para evitar el problema de la quiebra, ¿no? Total. Pero antes de movernos a la del 2025. Ajá. Sí, ya está. Porque ya, si no, se nos va a ir. Pero justo volviendo un poquito a este tema del 2020 y pues contexto, ¿no? Como mencionaba, estábamos en la pandemia, estábamos en una situación pues medio rara a nivel mundial y a nivel México, pero ¿qué nos puedes decir de cómo cambió la relación con los derechohabientes con la reforma, con estos cambios que hubo en el instituto? O sea, ¿qué podrías ver que hubo, a lo mejor mejores canales para que justo pudieran hacer estos derechos conjuntos, ¿no? De que con familia, y según yo hasta puedes juntar como 4 créditos o algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha impactado a los derechohabientes y el uso? Pues mira, es una gran pregunta porque, digo, si bien yo no estoy en esa parte directamente de crédito y de atención, o sea, sí tengo compañeros y amigos en el Infonavit que me cuentan que fue un acierto haberlo diversificado, pero me parece que también el orden de las cosas no fue el correcto. De entrada porque el Infonavit venía arrastrando con una pues mala reputación debido a todo esto que sucedió en la primera década. Todo el mundo hablaba de pues que el Infonavit tenía intereses leoninos, que las casas del Infonavit eran de mala calidad, seguían pensando que el Infonavit era el que las construía, cuando en realidad eran desarrolladoras privadas. Claro. Entonces yo creo que primero el Infonavit tenía que haber hecho como un trabajo fuerte como de vindicación, ¿no? Uh-huh. Entonces simplemente el Infonavit ofertó más productos, pero creo que persistió un problema que hasta apenas esta nueva administración se cambió, y es digamos, la conversión de créditos. Es decir, antes los créditos estaban en vez de salarios mínimos. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué significaba? Que los créditos se volvían impagables. Es decir, aunque te dijeran que ibas a tener una tasa del 1 o del 10%, si estaba aparejado al incremento al salario mínimo, pues tu crédito iba creciendo. Entonces, la cartera vencida del Infonavit pasó de 6, 8% al 18% más o menos. Wow. Es decir, la gente dejó de pagar porque simplemente ya ibas en 100,000 y de repente ya te decían que debías 700,000, ¿no? En el ajuste. Entonces yo creo que eso, no importaba cuántos productos tuvieras, tenías que haber resuelto primero el problema de la conversión de veces salarios mínimos a pesos. Uh-huh. Y es lo que, y si bien el director anterior lo intentó, y es ahí donde entra, donde se abre la discusión sobre la reforma del 25, los patrones y los trabajadores impidieron, digamos, el cambio, ¿no? O sea, porque es tripartita. O sea, ¿por qué? Porque eso no convenía por muchas razones, y en ese momento el director no tenía una acción, o sea, no era un actor preponderante, es decir, el gobierno tenía un voto igual al de las otras dos partes, y las otras dos partes siempre votaban como en tándem, digamos, ¿no? ¿Y los trabajadores, o sea, mediante
¿qué organizaciones o quiénes están representados? Los sindicatos. Los sindicatos. Los sindicatos, así es. Entonces, pues bueno, para no hacerte el cuento largo, como una de las primeras cosas con las que inicia la redacción de la reforma del 25 es precisamente la conversión de las veces salario mínimos a pesos, que ya estaba en la redacción inicial, o sea, de la del 2020, pero no pasó. Entonces, lo que hizo el director como primera acción fue implementarla. Entonces, al hacer eso, digamos, en automático, muchos de los créditos se reestructuraron. Eso creo que ha ayudado a que la gente ahora mismo ya se esté empezando a acercar al Infonavit, porque de repente le dicen, sabes que ya no debes nada, o las famosas quitas, o sabes que ya se redujo de 700 a 100, o sabes que ya no tienes que pagar tanto tiempo, etcétera, ¿no? En ese proceso ahorita se encuentra. Entonces el Infonavit ahorita te puedo decir que por mandato está buscando acercarse más al derechohabiente y alejarse mucho más de lo que en ese momento eran los intermediarios, ¿no? Que en este caso son desarrolladoras, promotoras, etcétera, etcétera. Sí, de alguna manera lo que me suena es de que este cambio inicial en el 2020 va para iniciar su transformación hacia ser más un servicio del usuario, del derechohabiente, de la gente que tiene ahí una cuenta, ¿no? De alguna forma, y lo hace más flexible todo. Nada más para dar un poco de contexto a la audiencia, cabe destacar que pues esta reforma del 20 fue votada por casi unanimidad en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados se votó con 463 votos a favor, de 500 en total, en noviembre del 2020. Y bueno, finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, convirtiéndose en ley, en diciembre del mismo año. A mí me suena a partir de todo lo que nos has platicado, que básicamente esta reforma del 2020 lo que hace es flexibilizar de alguna manera el acceso a este crédito que la gente tiene, que los trabajadores tenían derecho a, pero cuyo acceso estaba limitado, como bien nos decías, estrictamente con vivienda nueva a través de los intermediarios, las desarrolladoras que se fueron a la quiebra, ¿no? En el 15 nos dices, y bueno, a la compraventa, ¿no? Entre particulares. ¿Crees que esta es una manera correcta de ver este primer paso? Sí, definitivamente. Digo, las que se fueron a quiebra fueron las grandototas, ¿no? Obviamente hay más. Sí, obviamente desarrolladoras siguen habiendo, pero ya no hay desarrolladoras de ese tamaño. Y ya no hay esos monopolios que mencionabas en su momento, ¿no? Esos fueron los que terminaron pues yéndose, ¿no? Básicamente, y pues en la del 2020 ya hay estas opciones que tienes donde, pues, como dices, son 3 opciones. Yo o sea, más o menos me metí a ver la página del Infonavit y medio me acuerdo, pero pues realmente es justo, pues hay muchas opciones, ¿no? De que puedes juntar el crédito con tus papás, o en tu pareja, y incluso con familia, amigos, puedes comprar un terreno, puedes hacer remodelaciones, pintar tu casa, o sea... Sí, o sea, le da más opciones, ¿no? Los usuarios, o sea, más flexibilidad, que es lo que justamente nos decía total. Juan. Oye, Juan, nada más una pregunta rápida, o sea, ¿a ti te parece, según tu opinión, que es mejor que las desarrolladoras se queden chiquitas o que empiezan a crecer para volver a tomar un papel más preponderante? ¿Qué crees que es lo correcto? Pues no sé, cualquier cosa que diga, no sé si sea correcto o no. O sea, yo creo que más bien... ¿O qué le hace más o mejor beneficio al mercado, digamos? Pues mira, depende, porque, o sea, me parece que los monopolios surgen en momentos muy específicos, o bien se diseñan, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que acabo de leer hace poco, la historia del crecimiento de Corea. O sea, Corea toda la economía de Corea se finca alrededor de 8 monopolios que el gobierno permitió que existieran. O sea, Huawei, Daewoo, todas Samsung les dijeron, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y te vamos a dar todo el poder y todo el dinero para que tú desarrolles eso. Pues ahí salió bien, ¿no? No sé en qué vaya a terminar. En el caso de los monopolios, y por eso hay leyes antimonopolios en todos lados, el problema de los monopolios es que esta idea de que el mercado se regula, y es en lo que yo no estoy de acuerdo, o se autorregula, eso es falaz, porque no se autorregula, o sea, de hecho no hay un límite. Entonces los monopolios orgánicamente tienden a crecer indefinidamente, y al crecer indefinidamente, pues lo que van a hacer es que van a absorber en un momento todo, y eso lleva siempre pérdidas, sobre todo la pérdida de control, porque hay un momento en que tú no puedes controlar un monopolio
tan grande, ¿no? O sea, Chiqueo llegó a ser tan enorme que tenía agencia en el gobierno, o sea, tenía lobby en las cámaras, lo que sucede siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estoy tan de acuerdo. Yo prefiero, o sea, yo sí creo en la libre competencia y creo que también que en un ambiente sano digamos, de oferta y demanda, tendría que haber oportunidad tanto para chiquitos como para grandes. Sí, porque en un monopolio, pues, o sea, cuando hay monopolios grandes, los chiquitos nunca van a poder. Sí. Y nada más para que quede un poquito claro, porque ya lo hemos explicado en otro episodio anterior, pero un monopolio es esta entidad, básicamente es una empresa, normalmente que pues empieza a justo pues englobar toda la parte de un sector en específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, una constructora se convierte en un monopolio porque empieza solamente ya a construir, ¿no? Y en ese sentido, pues ella es la que pone los precios, ella es la que más o menos pues va comprando a sus competidores y, bueno, no más o menos, va comprando a sus competidores y entonces pues se vuelve cada vez más grande y pues ella es la que va dictando cómo se va haciendo las cosas, pero para que quede claro nada más, sí, más o claro. menos. O sea, el ejemplo así muy simple es de que imagínate que en tu barrio hay muchas tiendas de abarrotes y una persona es dueña de todas. Entonces esa persona puede controlar los precios básicamente, ¿no? Lo cual, pues, como bien nos dijo Juan, o sea, pues no conviene al mercado. Entonces, yo creo que ya podemos entender que la reforma del 2020 significó un importante avance, pero bueno, ya vamos a hablar de la del 25, que nos parece que da un paso aún más ambicioso hacia una reforma y una reconfiguración del papel del instituto para convertirse en un promotor más activo de la vivienda. Esta reforma fue publicada apenas hace unos cuantos meses. Estamos grabando en mayo del 2025 y esta se publicó hace el 21 de febrero. El 21 de febrero, ajá. E introduce un concepto interesante que me gustaría que habláramos de la renta social. Pero bueno, tú Juan, ¿cómo dirías en qué consiste fundamentalmente esta reforma y cómo transforma el papel del Infonavit? Bueno, para terminar de contestar tu pregunta anterior de manera contundente, o sea, yo creo en un Estado fuerte, o sea, es decir, un Estado que regule, porque creo que esa es la función del Estado. Claro. Y la segunda, efectivamente, la reforma de febrero del 25 es mucho más ambiciosa o termina de redondear lo que la del 2020 no atendió o no pudo en su momento por la coyuntura. Recordemos que en ese momento no había una mayoría en cámaras, no se tenía la fuerza política que se tiene actualmente. Entonces, y al no estar en la agenda de esa administración, pues decidieron ponerla como en un papel secundario. Sin embargo, ahora la presidenta pues es una de sus principales banderas, la vivienda social y el Plan Nacional de Vivienda para el Bienestar, que si quieren podemos hablar después de eso, que es a lo que yo me estoy dedicando actualmente. Y sí, la reforma del 25 esencialmente tiene 3 o 4 patas que me parecen fundamentales. La primera es darle mayor poder al director, que era lo que no pudo hacer el director anterior. O sea, la razón por la cual no se pudo implementar lo de salarios mínimos, como les decía, es que si bien él tenía voto, no tenía... Era igual que los demás. Exacto. Entonces esta idea como de el veto, ¿no? La idea del veto es básicamente que pues, no me importa lo que opinen ustedes dos, yo voy a hacer esto. Eso es importantísimo en el Infonavit porque básicamente estás dándole mayor poder al Estado dentro de la mesa, ¿no? Dentro del consejo o consejo de administración. La segunda cosa es lo que tú decías, la vivienda en renta, porque eso es un concepto totalmente nuevo en el Infonavit. El Infonavit siempre había pensado o siempre se había concebido como vivienda nueva o usada en venta. Sin embargo, la renta es un concepto relativamente nuevo y tiene que ver con también esta idea progresista de la asistencia social, en donde tú estás pagando, ¿no? Y finalmente no es una renta, más bien es un depósito a fondo, una aportación. Sin embargo, en esta ley, después de cierto tiempo, 10 años me parece que está estipulado, tú tienes la opción un poco, es un esquema de leasing, básicamente, como de coche. Tú ya llevas usando y pagando ese coche durante 10 años, a los 10 años te dan la opción de si lo quieres comprar o no. Y si lo quieres comprar, eso que pagaste se volvió un fondo, es decir, ya no se volvió una aportación, sino se volvió una aportación que va a cuenta del valor de la vivienda, lo cual, ¿qué es lo que busca facilitar? Que la gente se haga de un patrimonio, que es un poco el espíritu
del Infonavit, ¿no? De que toda la gente tenga una vivienda. Y aquí te voy a interrumpir un poco, porque en ese tema me parece muy gracioso. Porque creo que fue lo que más alteró a las personas, ¿no? O sea, yo me acuerdo como había notas de, es que si rentas te van a quitar tu casa y tu patrimonio. Claro. Y fue algo pues muy chistoso, ¿no? Porque incluso a mí hubo personas que me dijeron, pero ¿cómo? O sea, ya no voy a poder rentar. Y yo dije, no, no, bro, o sea, No. o sea, es que es algo distinto, ¿no? O sea, Sí. y la gente como que no le quedó muy claro ese concepto. Pero como bien dices, y me parece muy, muy bien cómo lo explicas, pero lo vamos a intentar explicar un poquito más simple, pues haz de cuenta que tú te vas en ciertas casitas o departamentos que forman parte de la vivienda social, tú la vas a rentar y eventualmente en 10 años te va a decir el Estado, oye, pues si te gusta tanto te la puedes quedar. Uh-huh. Y tú la vas a poder adquirir de una manera pues muchísimo más pues asequible, sin dar un enganche, sin dar esta situación. O sea, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo está configurada esa parte. Me parece que sí tienes que seguir dando a las aportaciones, pero bueno, no es algo como lo que estamos acostumbrados de que primero das un enganche y ya luego vas pagando. Aquí más bien es al revés, primero vas pagando poquito a poquito y ya luego vas a dar un poquito más. Uh-huh. O bueno, tienes la opción de hacerlo, ¿no? O tienes la opción de hacerlo, exactamente, tienes la opción de hacerlo, pero pues esa es la idea, ¿no? No, para que nadie se asuste, no les van a quitar sus casas, bueno, o sea, no sabemos, ¿no? Pero en este momento... No, de verdad no, creo que no, les puedo decir que no. En la ley los protege. No te van a quitar tu casa, esto no aplica para las personas que de manera privada pues están rentando sus casas a otras personas, entonces no se preocupen. Sí, hay que entender que, y esta conversación creo que la hemos tenido con muchos amigos y colegas y gente que o bien no está de acuerdo, no simpatiza con el gobierno en turno, o da igual, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata es pues que la gente entienda por qué se está haciendo. Finalmente hay un déficit de la oferta de vivienda. O sea, hay mucha gente que no tiene casa, ¿no? ¿Y qué es lo que está provocando ese déficit? Pues bueno, que esa gente se tenga que acomodar en algún lado, entonces invaden. Y entonces por eso tenemos casas en el Ajusco, casas en la Magdalena Contreras, o sea, la gente se va a acomodar donde se pueda. O bien va a incrementar la densidad en lugares donde ya la gente invadió en algún momento, o sea, Ecatepec, yo qué sé, ¿no? En muchos lugares del Estado de México. Todo eso busca revertir esa parte. La segunda cosa, el esquema de vivienda en renta, para que se entienda, es... está orientado sobre todo a la gente de menores ingresos. Sí. Es a donde creo que el Infonavit actual está enfocando todas sus baterías. O sea, gente que gana entre 1 y 3 salarios mínimos. Y segundo, grupos vulnerables. Es decir, jóvenes, gente de la tercera edad, mujeres, gente con discapacidad, etcétera. Oye, nada más, ¿cuánto es el mínimo que una persona tiene que estar rentando en una vivienda para tener acceso a esto? A 10 años. Programa. O sea, sí, para que tú la puedas comprar 10 años, como dice Diana, para que tú puedas acceder a un crédito, o sea, tú necesitas, hay una cosa que se llama el puntaje, ¿no? Y el puntaje evalúa varios parámetros, o sea, uno es el tiempo que llevas trabajando, segundo tu edad, el ingreso, etcétera, ¿no? Y tienes que llegar a los 1080 puntos, que es base, o sea, tú, si tú llevas trabajando en un lugar de 6 meses a 1 año, tú ya eres acreedor a poder suscribir un crédito del Infonavit. Obviamente en 6 meses o 1 año, pues vas a tener muy poquito dinero en tu subcuenta y vas a poder acceder a menos productos del Infonavit, pero con el plan de vivienda del bienestar, que ahí es donde vamos a hacer una enorme excepción, pues esto cambia, porque el plan de vivienda del bienestar está enfocado a gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, no importa cuánto dinero tenga en su subcuenta, y lo que se busca es que esta gente tenga una vivienda. Entonces, estos dos esquemas son los nuevos, ¿no? El de vivienda en renta, que ahorita como se está perfilando, es utilizar toda la cartera de vivienda recuperada del Infonavit. Recordemos que cuando quebraron estas grandes desarrolladoras, se llevaron el capital, o sea, se llevaron el dinero, y lo que dejaron fueron deudas, y las deudas no las pagaron obviamente con dinero, sino dejaron esa tierra que en ese momento no valía nada, y sigue mucha sin valer nada porque no tiene infraestructura ni servicios, y las casas, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Bueno, el esquema por el que se comercializaban esas casas es que tú, al suscribir un crédito, quien tiene la posesión es la desarrolladora hasta que tú terminas de pagar el crédito. Entonces, las casas, digamos que el Infonavit
o pasan a posesión del Infonavit son aquellas que le pertenecían o que no se habían comercializado todavía. Sin embargo, las casas que ya estaban sujetas de crédito, es decir, que ya tenían un acreditado, esas escrituras eran de una persona. Entonces, imagínense buscar a miles de personas para ver qué sucede. Entonces, ahorita el Infonavit ha pasado años recuperando y regularizando eso, de modo de poder hacerse de recuperar esa vivienda para poderla comercializar. El mismo Infonavit creó un fideicomiso en el 2015 para dotar de servicios a muchos de esos desarrollos que se habían quedado incompletos, pero incluso así sigue habiendo esa bronca. Entonces, ahorita como se está iniciando esto, es que el Infonavit está como pimpeando, digamos, estas casas, metiéndole servicios y las va a poner en oferta para esa gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos que quiere eventualmente, más bien que quiere rentar. ¿Qué significa? Que va a pagar muchísimo menos que una hipoteca, y eso después de 10 años, hace cuando si la casa vale 300,000 pesos, por decir algo, y tú durante esos 10 años pagaste 100,000 pesos, tú vas a tener a favor 100,000 y esa casa va a costar 200,000. Entonces, a partir de ahí, te vas a financiar 200,000, no 300,000, ¿no? O sea, eso es un poco para que se entienda. Es obviamente, como tu enganchito. Exacto, como un enganche. Años. Sin embargo, como es muy chiquito el pago, porque es de renta, o sea, ni lo vas a sentir. O sea, de repente la gente va a decir, ¿a poco yo ya pagué tanto en mi casa? Pues sí, o sea, ya llevas eso, ¿no? Ahora, si es vivienda nueva, el nuevo mandato es que toda la vivienda nueva sea intraurbana. Es decir, ya no se pueden hacer vivienda barata en lugares en despoblados. A 20 kilómetros de la ciudad, ¿no? Exacto, pero eso plantea muchísimos retos técnicos, que es en donde nosotros estamos. De entrada, pues el suelo intraurbano es el más caro. Claro. O sea, ¿por qué? Porque es el que tiene los servicios, el que está cerca de las ciudades. Sí. Entonces, si tú eres un desarrollador y te dicen, oye, ahora el gran negocio es la vivienda social, ok, tengo un terreno aquí en Atizapán, aquí junto a Lomas Verdes, pues de ninguna manera, o sea, no hay manera que tú puedas hacer una casa que cueste 550,000 o 600,000 pesos aquí. O sea, ni en cuánto te cuesta, ni en permisos, ni en indirectos, ni en valor de suelo. Sí. Entonces tú necesitas sí o sí hacer una política o un esquema que te permita subsidiar ese suelo, que es básicamente lo que hemos estado haciendo ahora en el Infonavit, buscando las alternativas para hacernos de suelo barato y poder hacer estas casas que nos pide la presidenta, que pues son 1,100,000 ahora, porque ya nos aumentaron a 100,000 la meta. Aquí en Gilatzingo hay muchas. Es lo que veo, sí, hay tierra y es precisamente todos estos mecanismos de cómo hacernos de tierra para hacer vivienda barata, en la que el Infonavit se encuentra ahora mismo a partir de la reforma del 25. Ya veo. Y para cubrir nada más otro punto que nos parece muy interesante de esta reforma, ¿qué implica la creación de esta, por lo que entiendo, una nueva empresa filial constructora para el funcionamiento del instituto? Porque como bien ya nos hablaste un poquito en el contexto histórico, o sea, esta era una función de alguna manera que tenía el Infonavit hace 50, 40 años, que bueno, se perdió, ¿no? En los 90s. Pero ahora parece que lo quieren intentar como reincorporar, o bueno, eso es lo que entendemos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, es interesante también tu pregunta. Digamos, la gerencia que a mí me toca llevar en el Infonavit es el último resquicio de ese Infonavit de los 70. Es decir, de todas las gerencias que existen en el Infonavit, la única gerencia en donde hay arquitectos e ingenieros ahorita en el Infonavit es la gerencia técnica. Es la gerencia que quedó era chiquita, es chiquita en realidad comparada a crédito, cartera, o sea, otras que hicieron enormes, ¿no? Porque como dijimos, se financializó la institución. Sí, es un banco, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí están los arquis, ya están los urbanistas, pregúntales qué significa una grieta en tu casa. O sea, un poco era para lo que estaba la técnica en el Infonavit. Sin embargo, digamos, antes los constructores estaban dentro de la estructura orgánica del Infonavit. Sin embargo, eso implica muchos problemas que los que saben de negocios y empresas entienden, pero pues tener, digamos, tu negocio dentro o sea, es decir, tener un solo negocio, pues es riesgoso en muchos sentidos. Entonces se crea una filial, ¿por qué? Porque de entrada tú no estás sujeto a la misma fiscalización que está el Infonavit de entrada, porque el Infonavit ahorita, precisamente por la nueva reforma, lo fiscaliza Hacienda, pero ya lo fiscalizaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, a una SA, pues no. Entonces tú puedes, digamos, tienes muchísimo mayor libertad financiera para poder ejecutar o ejercer cualquier acción, ¿no? Sí. Eso de entrada. La segunda, la constructora,
digamos, ahorita es algo incluso oscuro dentro del Infonavit, porque si bien ya tiene un director, ya está constituida, digamos, está arrancando el programa de vivienda para el bienestar, pero, digamos, el Infonavit no tiene la capacidad actualmente ni para construir esa cantidad de viviendas, ni la tierra para construir esa cantidad de viviendas. Entonces, ahorita nos encontramos en el proceso de juntar, digamos, tierra para poder echar a andar lo demás. Digamos, pues yo creo que se va a volver algo muy importante en los siguientes años, tener esa constructora, porque nos va a permitir llegar con mayor holgura a esas metas, y muy probablemente se aumente, ¿no? Ahorita estamos en la fase de planeación, si lo quieres llamar. Porque según yo recuerdo que lo leí, o sea, y corrígeme si me equivoco, o sea, va a haber muchas como excepciones que se le van a aplicar a esta constructora, ¿no? En términos de pago de impuestos, de derechos, en nivel municipal y estatal, si no mal recuerdo. Algo por el estilo hay, o sea, que no van a tener que todas las obligaciones fiscales, que pues, se le van a dar facilidades, ¿no? Ándale, le van a dar facilidades. Pues mira, lo que yo sé es que no sé si les van a dar facilidades fiscales, o yo creo que van a pagar sus impuestos como todos. Más bien lo que va a suceder es que la constructora va a ser una suerte como de líberos, y en términos futbolísticos, y más bien la técnica y el Infonavit como tal va a ser quien va a suscribir los convenios. O sea, ¿a qué me refiero? La vivienda del bienestar, o el programa, la vivienda del bienestar es un mandato presidencial, o sea, es una estrategia que busca, que viene desde el Ejecutivo Federal. Sin embargo, es un deseo, ¿no? Es una idea de que se hagan estas casas, y se le otorga al Infonavit, a la CONAVI y al FOVISSSTE el mandato de hacer este 1,100,000 de viviendas. Sin embargo, cada una de esas instituciones tiene diferentes formas de operar. O sea, la CONAVI pues depende del presupuesto, el FOVISSSTE tiene su dinero y el Infonavit tiene el suyo. Obviamente pues el Infonavit, por gravitas, pues es un agente preponderante, porque tiene mucho más dinero que los otros dos agentes. ¿Qué significa esto? Que bueno, en el caso de cómo va a operar la constructora, al menos ahorita no nos queda claro, porque al no tener, digamos, ni maquinaria, ni personal, ni la estructura que se está haciendo, o sea, eso es verdad. No te puedo decir ahorita exactamente cuál va a ser la acción específica que va a llevar a cabo. Yo quiero pensar que tiene que ver con, por ejemplo, compras consolidadas, con supervisión de obra, que eso es lo que hicieron, por ejemplo, en Dos Bocas, ¿no? En la refinería. Que recordemos que nuestro director actual fue el director de Pemex anteriormente, ¿no? Entonces, sí. Digamos, podemos saber más o menos cómo son los esquemas. Ahora, respecto a, digamos, cómo está operando actualmente, pues el Infonavit ahorita, como está buscando desarrollar su vivienda, es a través de varias vías. Primero, haciéndose de tierra, activando su propia reserva territorial, que el Infonavit, como les decía, y esto es algo que a mí me tocó hacer el sexenio anterior, nos encontramos con que el Infonavit tenía tierra que tenía medio olvidada. ¿A qué me refiero? Cuando cambia de constructora a banco, pues el Infonavit en ese momento había comprado tierra en las periferias. Esto en algún momento fue periferia y costó muy barato. Sí. Sin embargo, cuando te encuentras con esa tierra otra vez, resulta que esa tierra que compraste en centavos, ahora cuesta $1,000, no sé, el metro cuadrado, porque estás en una zona intraurbana. Entonces el Infonavit ahorita invirtió mucho dinero en regularizar su tierra. Okay. Entonces esa tierra se va a poner para el plan. Entonces, nada más para dejarlo claro, o sea, el Infonavit tenía todavía al día de hoy contaba con tierras que probablemente consiguió o adquirió hace 30, 40 años. Sí, así es. Vaya. Y eso fue, sí, incluso yo hice un pequeño estudio respecto a eso, ¿no? Del valor social del suelo e ideológico del suelo, porque el simple hallazgo de esa tierra, pues como que subvierte el mercado, ¿no? Sí, o sea, cualquier persona que tenga un terreno en esta zona te va a decir es una tontería utilizarlo para interés social o para hacer vivienda social o en alta densidad. Sin embargo, pues bueno, el Infonavit la tiene, y es ahí donde entra lo que decía Diana, o sea, las excepciones, porque no solamente basta con tener la tierra, esa tierra tiene que tener factibilidades
decir agua, luz, drenaje, etcétera, tiene que tener un uso, es decir, tiene que poderse construir vivienda ahí. O sea, si es ejidal o si es de industria, pues no se puede. Y la otra es que para que tú puedas salir en costo, tú necesitas cierta densidad. O sea, es decir, necesitas cierto esquema, digamos, técnico, operativo, que te permita ofrecer vivienda entre 550,000 y 600,000 pesos. Y esa es la parte como técnica que nosotros estamos diseñando para que el programa de vivienda del bienestar se pueda ejecutar como una excepción, que era lo que tú decías, ¿no? O sea, es decir, no va a haber una exención de impuestos, sino más bien se les va a permitir en esos desarrollos tener cierta densidad, tener cierta regulación, tener ciertas capacidades que quizá el mismo suelo en esa misma zona no tenga. Pero eso se va a hacer a través de convenios, ¿no? Y eso me queda nada más que en vez de nacer debí comprar tierra. Él siempre es un buen consejo. Siempre ha sido. Pregúntale. Me vi lenta. Yo, papá, ¿para qué estaban haciendo? Me hubieras mejor compraron una parcelita. Tierrita. Oye, pero digo, ya a mí me queda muchísimo más claro de qué va esta reforma y todo este tema que pues creo que a mucha gente no nos quedaba muy claro, ¿no? O sea, porque pues hemos escuchado muchísimas cosas y a lo mejor también quien lo dice no lo tiene tan claro. Pero me gustaría pasar a la parte sobre los desafíos y hacia dónde va el Infonavit, ¿no? Actualmente, ¿no? Tú ya no estás hablando, ¿no? De estos retos para la implementación de la reforma, que pues tienen que regularizar las tierras, tienen que ser pues tierras obviamente que no estén, que sean posibles de construir, que estén desincorporadas de un ejido o no tengan alguna pues situación ahí complicada, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de retos puedes visualizar, no? Además de que obviamente una vivienda de 600,000 pesos, pues es un retazo, ¿no? Sí. Pero ¿qué otro reto nos podrías comentar? Pues mira, yo creo que el Infonavit ahorita se enfrenta a varios, principalmente poder constituirse como esta empresa híbrida, digamos, como este Infonavit que busca, digamos, sintetizar las reformas recientes con su historia, ¿no? Que creo que eso es un reto bastante grande. Me parece también que no debe perder como la brújula de para qué fue constituido, y en ese sentido hay que estar como muy atentos a cómo se implementa, digamos, la estrategia de vivienda. Hay mucha polémica respecto a si el Infonavit, por ejemplo, se va a gastar el dinero de los trabajadores haciendo casas. No, o sea, yo les puedo decir, o sea, es decir, en proporción, lo que se va a utilizar para hacer el 1,100,000 de viviendas, o sea, nada más para que tengan una idea, se está estimando entre más o menos entre el 0.51 y el 0.71 del fondo. O sea, eso es lo que va a costar hacer 1,000,000 de viviendas. O sea, perdón, el 0.51%. Por ciento del fondo. Menos de 1%. Menos del 1%. Wow. O sea, costaría hacer eso. Entonces, o sea, digamos, es tan marginal respecto a la proporción que incluso el director general no está ni siquiera echando mano del fondo, sino lo que está haciendo es implementando una suerte de políticas de austeridad, que como ustedes saben, él viene también de ese linaje. Y el Infonavit, por ejemplo, es una de las de los lugares, los mejores lugares para trabajar. O sea, tiene muy buenas prestaciones, buenos sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está haciendo el director es como apretando, digamos, la operación del Infonavit, y con ese apretón lo que está buscando es tener ahorros para también tener margen para poder ejecutar este plan sin tener que echar mano del fondo. Entonces, eso me parece, esta disciplina, digamos, en el gasto, y esta idea de que tiene que ser austero, aunque a muchos les parezca un despropósito, tiene más que una función instrumental, es una función ideológica, o sea, una función de mensaje, o sea, lo vamos a hacer con lo que hay, ¿no? Y en ese sentido, pues yo estoy de acuerdo, y lo puedo decir porque pues, estoy ahí, y sé que así está siendo implementado. Uh-huh. Obviamente, otro reto pues es también el alcance de la estrategia, porque efectivamente, quizá cuando empezamos a plantearla, pensamos que iba a ser más fácil, ¿no? O algunas cosas iban a ser más sencillas. Algunas cosas ya habíamos anticipado que iban a ser complicadas, y efectivamente están siendo complicadas, pero me parece que pues, parte de nuestro trabajo es darle la vuelta y ver cómo
como sí. Y al mismo tiempo, pues, y que el Infonavit no se vuelva solamente una constructora, sino no descuidar todo lo que el Infonavit también ya es, que es una institución de crédito, y que pues que sigan ofreciendo estos mismos productos y estas mismas cosas, de modo que pues el Infonavit sí se vuelve un garante de la vivienda para los trabajadores. Que haya una dualidad. Exacto, así es. Eso es lo que yo te diría que es lo más importante ahora. Claro, o sea, me suena que todo de nuevo, como lo hemos planteado, ¿no? A lo largo del episodio, esta como vuelta al inicio, es regresar a un Infonavit más como holístico, ¿no? Más que tenga también como una perspectiva estratégica, ¿no? De qué se quiere realmente. O sea, me suena que lo que pasó y lo cual no, suena que fue como, pues probablemente un error de la malvada era neoliberal. No lo pondré así, pero... que fue la financialización, ¿no? de este instituto, convirtiéndolo en un banco, como nos dices, cuando pues hay bancos de desarrollo, ¿no? O sea, hay bancos que ya podían cubrir ese papel, y el Infonavit probablemente abandonó el rol único que jugaba, ¿no? Dentro del desarrollo de vivienda social en México. Y bueno, me suena que los desafíos son un poco grandes, ¿no? De aquí en adelante. Sencillamente para dar unas cifras, el precio promedio de la vivienda en México ha subido 46% entre 2019 y 2023, o sea, en cuestión de 4 años. Aproximadamente el 8.9% de los hogares mexicanos en el 2020 reportó dificultades para pagar sus créditos y rentas. Así que pues hay grandes retos y grandes desafíos que se tienen que intentar dar solución. Así que, ¿tú cómo visualizas el papel del Infonavit durante los siguientes años, la siguiente década? ¿Qué papel crees que va a jugar y que debería jugar? A ver, yo creo que va a tener un papel preponderante simplemente porque está aparejado a una de las políticas institucionales de este sexenio. ¿Qué espero? Pues que efectivamente tenga esa actividad preponderante y tenga esa importancia o esa, digamos, lugar central en las aspiraciones tanto políticas, ideológicas como materiales de la administración, pero sobre todo porque creo que pocos países cuentan con un instrumento como el Infonavit. Sí. O sea, hay muchos amigos que tengo, pues, de Sudamérica, de Chile, incluso Estados Unidos, que ahorita está viviendo un problema de inflación rampante en todo lo que tiene que ver con hipotecas y vivienda. Que nosotros tengamos un instrumento como el Infonavit es algo inédito, es algo que muy pocos países pueden tener, y creo que el hecho de que se esté instrumentalizando para esto, porque entiendo que está bien que hay un fondo y está bien que se pueda tener margen para, no sé, agrandarlo, pero no se trataba nada más de estos juegos macroeconómicos y de especulación que en algún momento tuvieron, ¿no? O sea, si ustedes van a Barranca del Muerto, que es los headquarters del Infonavit, en el 5º piso, hasta la fecha van a ver que hay como una pantalla tipo Wall Street, y ahí están los analistas, los actuarios. ¿A poco? Sí, o sea, están, o sea, el fondo se está moviendo, o sea, lo están invirtiendo, y es increíble todo lo que pasa ahí. Entonces, pues creo que es solo justo y lógico que parte de ese dinero y de ese ahorro se utilice pues para el financiamiento de vivienda, que era lo que no estaba sucediendo. Entonces yo creo que esto, como decías, no sé si holístico, pero sí hay cierta poesía, digamos, en el regresar a los preceptos originales del Infonavit, en una época quizá un poquito más ideologizada, ¿no? Más hardcore en ese sentido, pero que, pues bueno, es un poco el espíritu también de los tiempos y en donde estamos, y creo que si se puede resolver, aunque sea parcialmente, ese problema, ya estaremos haciendo bastante por el país, ¿no? Sí, total. Y justo con este nuevo modelo, todo lo que dices, o sea, y a lo mejor va a parecer un poco redundante, pero ¿qué impacto crees que tenga realmente en el acceso a la vivienda, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que creo que son las más afectadas en este aspecto? Y con una mayor ansiedad, ¿no? Del futuro, de alguna forma. Yo, ¿por qué no? En vez de graduarme, debí de comprar una casita. Sí, eso es lo que todo el mundo nos dicen desde... A ver, sí, comprar una casa y tener tierra es de entrada, pues, seguridad, ¿no? Si no, pregúntenle a los
landlords ingleses y pues eso, el negocio de la tierra siempre ha sido Y siempre será. y siempre será la vieja Doble. confiable, ¿no? Y sí, justo, precisamente la presidenta así lo ha dicho y lo ha expresado, que uno de sus principales intereses es otorgar vivienda a jóvenes. Sí, total. Y eso no está basado en una simple asunción o buen deseo, sino porque efectivamente si comparamos los datos de ingreso o los datos por ejemplo, de aportaciones al IMSS o cómo están configurados, cómo está configurado simplemente el esquema laboral actual, ¿no? El outsourcing o la movilidad, pues resulta muy complicado adaptar un modelo antiguo como lo es el del Seguro Social, ¿no? O el del Infonavit, que es de aportación cautiva, a cómo ustedes trabajan. Entonces, yo creo que el Infonavit, parte de sus retos es adaptarse a esos nuevos tiempos, a ese nuevo usuario, y al mismo tiempo pues poderles otorgar a ustedes pues una vivienda pues no solamente accesible, sino que también cumpla con estos nuevos parámetros de habitabilidad, porque también hay que, como arquitectos, y es lo que estamos viendo también en los proyectos ahora, ya muchos desarrolladores llegan con estos viejos esquemas de familia nuclear, ¿no? De casa de 55 metros cuadrados, con 2 recámaras, con cocina, pues cuando en muchos casos ya no tienen hijos, en muchos casos viven entre amigos, es la mascota, quieren una oficina, no un cuarto extra para hacer home office, lo que quieren son jardines, o sea, son otro tipo de amenities y otro tipo de habitar el que estos grupos o los jóvenes de ahora pues buscan. Entonces también hay que adaptarse a esas condiciones y eso también nos permite tener una mayor flexibilidad en la oferta, tanto de costo como de digamos diseño y Sí, y entender que la vivienda digna es distinta para las personas en general, ¿no? O sea, no es lo mismo justo lo que dices, una familia de 4, que a lo mejor sí necesita sus 4 recámaras y todo eso, pero pues bueno, pues si yo vivo con mi perro y lo que yo quiero es tener un patio y luz solar, claro, pues ¿para qué quiero más recámaras? Sí, ¿no? O tu jardín hidropónico, no sé lo que quieras, Sí, ¿no? sí. Y digamos los esquemas son bastante más flexibles y ahí es donde entramos también pues a las tipologías, ¿no? Que es todo un trip. Estas neotipologías desde los famosos estudios, bueno, eufemísticamente se les llaman estudios, pero son estas como estos ataúdes que venden de 14 metros cuadrados en la Condesa. O sea, no, el Infonavit no va a hacer eso, ¿no? 14 metros cuadrados. ¿En Sí, serio? hay estudios de 14 O sea, metros. son cuartos, o sea, es un cuarto, esto es cuarto. más grande, o sea. Sí. No, esto es un espacio grande aquí, entonces, pero Bueno, 14 metros cuadrados. Sí, no, o sea, no me pero imagino. te lo venden como estudio, o sea, es decir, te ponen amenities en el techo porque es el espacio donde hay espacio y y el resto, pues bueno, ahí tienes tu Loft de cuarto. lujo. Es un hotel, básicamente. Sí, básicamente. Pero tú estás pagando como si fuera un depa. Sí, claro. Y así, pues échale. Pero hay muchos esquemas nuevos también muy interesantes, como la vivienda colectiva, la vivienda cooperativa, digamos, pues el loft, que es de los 60s, ¿no? Ese que son como plantas libres, donde puedes hacer lo que quieras. Entonces, muchos de estos nuevos proyectos se están orientando precisamente a ese tipo de usuario. Y a mí me parece increíble que no sea la típica casa unifamiliar de Geo, que si bien estaba muy bien pensada en términos de financieros y pues no necesariamente responde a las necesidades las actuales. necesidades De vivienda, claro. Así es. Ok, y bueno, Juan, ya para ir cerrando la conversación, ¿tú con qué te gustaría que se quedara la audiencia respecto a lo que hemos hablado acerca del Infonavit, su historia y bueno, los cambios recientes con los desafíos que se enfrentan? Pues bueno, que no le tengan miedo al Infonavit. O sea, cualquier cosa que les digan al Infonavit, ahora que tienen la oportunidad de fact-chequear todo, pues échenle un ojo. O sea, el Infonavit es una institución que tiene una función social muy específica, digamos, muy clara. Actualmente la está buscando recuperar con mucho entusiasmo y si están trabajando y su patrón aporta, pues vayan viendo si tienen una subcuenta y tienen derecho a
a la vivienda, porque pues va a haber, el Infonavit va a crear esa oferta. Y si no, pues exíjanle a su patrón, porque es un derecho. Entonces, que les paguen su Infonavit, su seguro social, y si no, huelga, revolución, lo que tengan que hacer en sus Pero en sus quédense oficinas. para nuestro siguiente episodio anterior, no estoy segura cuándo Sí, vaya a quién salir, sabe, para, no que, tenés, para que les expliquemos cómo funciona el Infonavit Sí. aquí. ¿Cómo hacer una revolución en Ese el fin de es semana? otro. Ese es otro. episodio. Oye, pero Juan, nada más para tomar tu punto que acabas de decir, ¿dónde la gente puede ver si tiene crédito, no? O sea, si tiene cuenta en el Infonavit. O sea, si yo estoy trabajando y yo no sé nada, ¿no? O sea, Ajá. ¿dónde lo puedo checar? ¿O dónde tengo que ir? Lo único que necesitas es tu número de seguro social. Si no lo tienes, tendrías que acercarte al IMSS, ¿no? Y con tu número de seguro social te metes al portal del Infonavit, que es www.infonavit.org.mx, y entonces buscas Mi Crédito Infonavit. Ahí está el portal, metes tu número de seguro social e inmediatamente te aparece tu subcuenta o tu saldo de su cuenta de vivienda. Si tuvieras algún problema, porque sucede que no tienes bien el dato, que etcétera, etcétera, te puedes acercar a tu oficina del Infonavit más cercana. Si tú vives en la Ciudad de México, pues hay al menos creo que 8 CESIs o centros de servicio de Infonavit en toda la Ciudad de México. Si vives en el Estado de México, hay también como 8 o 9 CESIs donde te puedes acercar. Está Tlalnepantla, Toluca, Cuautitlán, Jilotepec. O sea, hay muchísimos centros de servicio donde ahí los compañeros de Infonavit te ayudan a decirte cuánto, cómo y a qué eres acreedor, ¿no? Súper bien, súper bien. Y bueno, ya, finalmente, Juan, ¿dónde podemos encontrar qué estás en el Infonavit? También yo entiendo que tienes un proyecto propio, no sé si nos quieres hablar, claro. y dónde la Cuéntanos. gente puede aprender de ello. Pues miren, pues muchas gracias. Sí, además de la gerencia técnica, bueno, yo soy arquitecto y urbanista, como les digo, y investigador y docente. Y tengo mi oficina y mi práctica tiene que ver con curaduría e investigación junto con mi socia, en donde nosotros en la colonia industrial tenemos una galería que nos dedicamos a promover investigación en arquitectura y prácticas emergentes en arquitectura. Esto ya vamos a cumplir 7 años en el 2025, acabamos de celebrar nuestro 5º año en el 2023, y hoy mismo, justo hoy 3 de mayo, tenemos a las 5 de la tarde el lanzamiento de una iniciativa que pues nos instruyó el RIARC, RIARC Institute, que es una como think tank, ¿no? Fundada por IKEA, o sea, la sueca, y sí, los muebles, que se llama Extraordinario el proyecto, y lo que estamos buscando es estas prácticas, o sea, lo que hacemos aquí en México, pero a nivel Latinoamérica. Es decir, estamos buscando prácticas emergentes en arquitectura, en donde lo que nos interesa es el proceso y cómo estas prácticas nuevas de jóvenes llegan a desarrollar proyectos increíbles, ¿no? Inéditos y como fuera de la caja, y que están sucediendo en Latinoamérica actualmente, y que a nosotros nos parecen fascinantes porque, pues bueno, nos gusta la arquitectura, nos gusta la disciplina, y entendemos que la arquitectura no solamente construir, sino es una disciplina expandida. Siempre es arte, es técnica, siempre ha tenido como muchas componentes, y creemos que hay muchísimo allá afuera que ver y que promover. Qué padre. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Pues si ustedes gustan, nos pueden seguir con nuestro handle, es @proyectorarq, en Instagram, en YouTube, en Facebook, o bien si quieren tener información también de muestras pasadas y lo que hemos hecho antes, pueden ir a nuestra página, que es www.proyector.org.mx, y también pueden pues ahí se van a enterar del calendario, etcétera, y si hoy, no sé si esto se va a publicar hoy, si no sé si hacer un comercial sobre que vayan hoy a las 5 tenga sentido, pero bueno, si no, pueden visitarnos. Abrimos de jueves a sábado de 12 a 6 de la tarde, y actualmente estamos presentando un proyecto de un despacho binacional, es mexicano-americano, de 2 grandes arquitectos, es Francisco Quiñones y Nathan Friedman. Ellos su
práctica o su despacho se llama Departamento del Distrito, y la muestra que tenemos en proyecto ahorita en sala se llama Mantenimiento General, todo por servir se acaba, y es una investigación increíble sobre el patrimonio moderno en México y cómo se mantiene de formas increíbles, inesperadas. O sea, vaya, es patrimonio moderno que no tiene un financiamiento para su mantenimiento, entonces la gente lo mantiene como puede. Entonces tenemos casos específicos como la Casa Ortega, la Torre Banobras, etcétera, etcétera, que ellos pues lo explican mucho mejor en sala, y es una investigación que ya lleva más o menos 5 años cocinándose, ¿no? Qué Entonces, cool. Vamos, Fer. Sí, vayan. Pues eso, muchas gracias. Pues qué padre, pues muchas gracias a usted, Juan, por tu participación, y bueno, se queda de tarea a la audiencia investigar más acerca de este proyecto que suena muy, muy interesante. Gracias. Y con esto llegamos al final de este episodio. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y esperamos que se hayan llevado nuevas ideas acerca de lo que es el Infonavit, cómo nace, cómo se desarrolla y en dónde se encuentra hoy en día. Andamos Dialogando es una producción de ANDA México, una asociación civil. Juntos trabajamos por una sociedad más inclusiva, justa y próspera, donde cada persona tenga oportunidades de desarrollo. Si quieren conocer más acerca de lo que hacemos o colaborar con la causa, visítenos en andamx.org o escríbenos a hola@andamx.org. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como AndaMX en Facebook y LinkedIn o como anda-mx en Instagram y TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Chao.